y Dios nos enseña, nos habla sobre el tema. Yo cuando me convertí a Jesús, cuando yo acepté a Jesús, yo pensé ahora, con 19 años, yo pensé ahora estoy en el paraíso. Nada más puede salir mal para mí. No puedo tener más problemas. Es solo alegría, solo gozo, solo felicidad. Y al decorrer de los días, Dios me llevó por el camino de enseñarme. Y Dios dijo: no, hijo, yo no te llamé para estar en el cielo acá en la tierra. En el cielo un día tú vas a estar, un día tú vas a descansar, pero en este mundo te llamé para ser un guerrero. Capítulo 6, versículo 12, en el libro de Efesios. No tenemos que luchar contra carne ni contra sangre, pero contra los principados, contra las hostes, contra los ejércitos de Satanás. Te llamé para ser un guerrero, te llamé para enfrentar a este mundo y vencer este mundo por la fe. Como él dijo, ¿qué es que vence el mundo? En 1 Juan capítulo 5, ¿qué es que vence el mundo? Nuestra fe. El mundo, hermanos, es un lugar que la Biblia dice en capítulo 5 de 1 Juan, versículo 19. El mundo ya está controlado, está en el dominio del maligno. El mundo ya es maligno, ya está en el maligno. Entonces Satanás tiene una influencia muy grande en este mundo. En este mundo nosotros tenemos tres enemigos muy fuertes. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el mundo. El mundo es un enemigo tremendo de los que están en el camino del Señor, de los que están con el deseo y están esforzados para llegar al blanco de vivir una vida eterna con Dios y estar con Dios por los siglos de los siglos. Y uno de sus enemigos grandes es el mundo. Los otros dos son Satanás y nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos? Porque nosotros tenemos que vivir con esta carne 24 horas. Nosotros tenemos que estar con este cuerpo, y este cuerpo hay debilidad, y este cuerpo hay necesidad, y este cuerpo hay tantas cosas que tenemos que pelear y luchar contra la carne, contra nosotros mismos, porque el yo de nosotros muchas veces quiere las cosas de este mundo, quiere las cosas de esta vida, y Dios no quiere esto. Entonces, hermanos, son tres enemigos muy fuertes que tenemos. En el camino de la fe, en el camino cristiano no es solamente dulce, pero hay momentos difíciles. Y es que vamos a meditar en la palabra del Señor para que nosotros sea bien instruido, para que nosotros sepa que ya tenemos que estar listos para una guerra. Y la guerra es la guerra espiritual, a donde Satanás va a trabajar de distintas maneras para derrotar tu vida, para tumbar a usted, para que usted no llegue al blanco. Vamos a leer el capítulo 26, versículo 38, en el libro de San Mateo capítulo 26 y versículo 38. Entonces yo quiero hablar un poquito sobre el sufrimiento como cristiano y también en el ministerio para cumplir con el llamado de Dios, para hacer la obra del Señor. Hay momentos muy lindos en el ministerio, hay momentos hermosos en el ministerio, pero hay momentos difíciles en el ministerio. Y nosotros tenemos que estar bien preparados para todos los momentos. Tenemos que saber vivir los momentos buenos y los momentos malos, pero permanecer firme. Una casa cuando es bien firme, viene la tormenta y no tumba la casa. ¿Por qué? Porque la casa es bien hecha, está bien firme. Así nosotros debemos en la fe estar bien firme también. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste
hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús tuvo momentos hermosos con sus discípulos, momentos maravillosos con sus discípulos. Tuvieron fiesta junto en las bodas, tuvieron momentos que la gloria de Dios se manifestó, momentos hermosos, tuvieron en comunión entre ellos. Pero ahora Jesús está en un momento difícil de su ministerio. Y dice la Biblia, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús es el modelo, es el molde. Y Jesús tuvo momentos de tristeza, tuvo momentos de sufrimiento. Entonces quiere decir, hermanos, que el ministerio va a haber momentos difíciles en nuestra vida, como hubo para Jesús antes de su muerte. Y no solamente antes de su muerte, Jesús fue perseguido, mucha gente tenía que huir, mucha gente tenía que sepultar. Jesús tuvo momentos difíciles, así como nosotros vemos la historia de la iglesia. Los apóstoles tuvieron momentos difíciles para cumplir con su ministerio. Entonces nosotros, hermanos, podemos pasar por esto. Si nosotros vemos personas que vivieron en el pasado, tuvieron momentos de gloria, pero tuvieron momentos difíciles. Nosotros vemos a Daniel, un hombre sabio, un hombre que tuvo posición de honra, pero ahora se encuentra dentro de la cueva de los leones. Su vida cambió y ahora él está dentro de la cueva de los leones. Pero él tenía comunión con Dios, oraba por la mañana, al mediodía, a la tarde. Era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que Dios estaba con él. Entonces los leones no pudieron comer a este hombre, pero él tuvo en este momento difícil. Su fe fue probada, él tuvo en ese momento difícil. Así nosotros, hermanos, a veces hay momentos difíciles en nuestro camino de la fe, tanto como cristiano, o como pastor, o como presbítero, o como evangelista, o como diácono, o como, aleluya, como siervo de Dios. Hay momentos difíciles y hay momentos que a veces estamos con una linda sonrisa, pero adentro estamos con dolor, estamos sufriendo. Como dijo Pablo, tengo dolor de parto. Tiene un dolor, aleluya, a veces tiene que pagar el precio, tiene que sufrir. El ministerio hay un precio, aleluya, y uno de los precios que se paga en el ministerio es el sufrimiento. Muchas veces pasar por momentos difíciles. Nosotros vemos mucho en la historia. Si vemos en aquellos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tuvieron un momento difícil, pero Dios entró con ellos en la ordinaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que por tu ser cristiano no quiere decir que Dios no va a permitir días difíciles en tu vida, que tú vas a tener que pasar y vencer con Dios. Dios prueba nuestras vidas. Así no es que estamos en pecado, pero Dios quiere probar, Dios permite la aprobación. Como sucedió en la vida de Job, nosotros sabemos. Job es un hombre íntegro. Dios mismo dio testimonio de Job. Y Dios dijo: mira, mi siervo Job, hay alguien como él, hombre íntegro. Dijo a Satanás. Entonces Dios permitió que este hombre pasase por momentos terribles. La Biblia dice que sus hijos fueron todos muertos. El hombre era rico y perdió sus bienes. Y llegó su esposa y dijo: maldiga este Dios tuyo y muere. Y él, enfermo, perdió sus bienes, perdió todos sus hijos. Pero dice la Biblia que todo esto no pecó contra Dios. Estaba se rascando.
aleluya, sentada en la ceniza. Pero él dijo: hablas como una loca mujer. Y dice la Biblia que él no pecó. Él no pecó en todo esto. Él pasó por momentos difíciles, pero su vida cambió también. Después Dios dio el doble de la riqueza, dio los hijos más hermosos de la tierra. Pero Dios tomó la decisión de permitir la prueba en la vida de Job. Entonces, hermanos, por más que sea justo, por más que sea un verdadero siervo, una sierva, puede pasar por esto. El libro de Job no está en vano en la tierra. El libro de Job está para nos enseñar la perseverancia en la prueba. Está para nos mostrar que pueden ser los días más difíciles, pero no debemos pecar contra Dios y debemos mantenerse en la voluntad del Señor. Jesús tuvo momentos de felicidad, nuestro maestro, pero también tuvo momentos muy difíciles, momentos de tristeza. No esperamos, hermanos, en este camino de la fe solamente dulce, porque va a haber cosa agria también. Un día yo me acuerdo que senté con un presbítero en Brasil, yo jovencito comencé a predicar, y él me dijo para mí, dice: mira, hermano, que es joven, pero está empezando. En ese camino va a haber momentos difíciles, me dijo. Y no voy a decir todo lo que él me dijo, pero me dijo muchas cosas. Y después yo vi que realmente era verdad todo lo que estaba me diciendo, todo lo que estaba me comentando. Él estaba me mostrando el lado agrio, yo estaba solo con el lado del dulce. Yo estaba solo con el dulce. ¡Ah, qué bueno! Recibí el Espíritu Santo. ¡Ah, qué bueno! Fui bautizado con el Espíritu Santo. ¡Ay, qué bueno! Hablo en lenguas. ¡Ay, qué bueno! Oré por fulano tal, Dios sanó. ¡Ay, qué bueno predicar! ¡Ay, qué bueno hacer la obra! ¡Ay, qué bueno viajar con el pastor a otros lugares! ¡Ay, qué bueno de ver el poder de Dios! ¡Ay, qué bueno! Ahí él comenzó a mostrar otro lado, otra cara del ministerio. Y dice: ahora tú vas a ver un lado que no es muy bueno. Y entonces, hermanos, existe un lado bueno, pero en el ministerio existe otra cara. Existe un lado que es difícil para nosotros, pero nosotros tenemos que permanecer firmes en cualquiera de los lados. Momentos difíciles, momentos buenos, debemos mantenerse firmes, bien arraigados en la fe, no negar a Dios como Job no negó. Versículo 43 del capítulo 22 del libro de San Lucas, versículo 43, dice la Biblia: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La angustia de Jesús, el sufrimiento de Jesús, dice la Biblia que él sudó sangre. Las gotas de su sudor se transformaron en sangre. Era tamaña la necesidad, o sea, la situación de Jesús, que Dios envió un ángel ahí para consolar a él en ese momento. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para animarlo, para fortalecerle. Aleluya. Pablo también tuvo en esa situación, en situación difícil en la cárcel, y el propio Jesús apareció en la cárcel para él. Hay parte de la Biblia que él dijo: solamente el Señor estaba solo, pero el Señor se hizo presente. Entonces, hermanos, hay que saber que mensaje de Dios estamos dentro del hornal, estamos solos, pero el Señor se hizo presente con ellos ahí. A veces en la lucha, en los problemas, en la situación difícil, no va a haber nadie. No va a haber un hermano, no va a haber una hermana, no va a haber una persona que va a nos consolar. Pero dice la Biblia: yo no os dejaré solo, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Él estará ahí en la hora de la lucha.
con este versículo, que va a haber momentos en tu ministerio, va a haber momentos en tu camino que tú necesitarás de la fuerza, aleluya, de un fortalecimiento sobrenatural. Tú necesitarás de la ayuda del Espíritu de Dios, tú necesitarás del confortamiento de Dios para que tú puedas seguir. Glorias a Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La situación no era muy buena, que se necesitó un ángel para fortalecer el propio Jesús. Entonces hay momentos, hermanos, muy difíciles, que no van a ser muy buenos, o sería muy buena la situación, y nosotros debemos estar muy juntos con Dios, muy íntimos con Dios. La Biblia dice que Jesús, cuanto más cerca de la muerte, Él más oraba más intensamente. Y es eso que debemos hacer, hermano. La Biblia dice, si está triste, ore. Si está alegre, cante. Las mayores batallas de Israel venció en la oración. Algo que ellos no podían vencer, lucha que ellos no podían vencer con la capacidad de ellos. Pero cuando ellos oraron a Dios entró en acción en favor de ellos. San Juan, capítulo 15, versículo 18 a 21, vamos a leer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Porque no conoce al que me ha enviado. Hermanos, qué palabra tremenda es esta palabra. Dios nos da a conocer que el creyente, él no va a celebrar bien con el mundo. El cristiano, él no va a celebrar bien con el mundo. Ese tiempo de querer pensar como verdadero cristiano, él se eleva bien con el mundo. No, la Biblia dice que los verdaderos cristianos van a ser odiados por el mundo, aborrecidos, quiere decir odiados. El mundo va a aborrecer el verdadero cristiano, porque el cristiano, aleluya, tiene principios diferentes del mundo. En el mundo hay fornicación, en el mundo hay adulterio. Los principios del cristiano es no adulterarás, como capítulo 4, versículo 4 en el libro de Santiago: adúlteros y adúlteras, no sabemos vosotros. Aleluya, que los adúlteros se tornan enemigos de Dios. Si quieres ser amigo de Dios, no sea adúltero. Si quieres ser adúltero, serás enemigo de Dios. El mundo es diferente del camino de Dios. En el mundo es homicidio, es muerte. En el reino de Dios es amar. No mates. El mundo y Dios y el reino de Dios, la enseñanza de Dios es bien distinto. Entonces Dios saca a nosotros del mundo y el mundo nos aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me has aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborreció a Jesús. El sistema de este mundo mataron a Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo os aborrece, versículo 20, acordaos de la
es mayor que nosotros, hermanos. Y no podemos ser mayor que el Maestro. Eso quiere decir que si Él padeció, si Él sufrió, si Él fue perseguido, si Él pasó por momentos difíciles, nosotros no vamos a pasar. No puede ser mayor que su Maestro. Si Cristo pasó, nosotros también vamos a caminar por sus pasos. Vamos a tener también persecución, vamos a tener también lucha, vamos a tener también problemas, porque no somos mayor do que nuestro Maestro. Aleluya. Jesús está diciendo: si yo pasé esto, si yo he sufrido, ustedes no piensen que son mayores que yo. Ustedes también padecerán sufrimiento. Ustedes también van a pasar por momentos difíciles. Glorias a Dios, hermano Cristian. Vamos a paciente acá. Glorias a Dios. Hay una palabra que Jesús dijo. Jesús dijo en capítulo 16 del libro de San Juan, y versículo 33, ¿qué dice ahí la palabra del Señor sobre esto? 16, versículo 33 en el libro de San Juan. Mira lo que dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos advierte que en este mundo nosotros vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas. Él tuvo problemas. En el mundo es un lugar de sufrimiento. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4: enjugaré vuestras lágrimas. Vamos a llevar a un lugar que no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Pero esto no es acá en la tierra, esto es en el cielo, o sería en la Nueva Jerusalén. Yo voy a enjugar las lágrimas de ustedes. No va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más esa tristeza de acá. Pero ustedes van a gozar con Dios por los siglos de los siglos. Pero esto es en el cielo. Y a veces nosotros, hermanos, no queremos pasar por ninguna situación difícil aquí. Hay distintas maneras de se ver la situación difícil. Por ejemplo, a veces, como expliqué, por una prueba de Dios, pasamos por lucha. A veces por un contraataque de Satanás. Tú estás haciendo la obra y estás trabajando para Dios, y Satanás contraataca, o sería ataca al reino de Dios. Usa medios para atacar al reino de Dios. Así como pasó en el pasado con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, se armó una trampa. Así también, hermanos, Satanás contraataca con una cosa a los que están haciendo la voluntad del Señor. Existe otra aflicción que pasamos, que no es un ataque de Satanás, que no es porque Dios está nos probando. Sí, es un tratamiento del propio Dios con nosotros. Situaciones, como he escuchado de personas. Un hermano estaba me contando acá de Argentina, no acá de un lugar de otra ciudad. Me dijo para mí, dice: mira, yo he mandado a mi esposa a abortar, y después mandé a mi esposa a abortar, le vi a mi esposa a tal lugar para abortar, y después que le vi a mi esposa para abortar quedé ciego. Entonces, hermanos, hay su sufrimiento, su problema, ya es consecuencia de sus actos, de su procedimiento. A veces Dios permitía, o sería Dios permitía, mejor, Dios permitía
Israel se humillaba y clamaba a Dios, pedía perdón a Dios. Y Dios volvía a tener misericordia. Así Dios sanaba a Israel y hacía Israel entrar por el camino de nuevo. Así, hermanos, hay aflicciones a las que tenemos, hay luchas, hay problemas que vienen, y Dios quiere que nosotros, aleluya, medite sobre nuestra vida. Así como en la Santa Cena dice la Biblia, examínese el hombre a sí mismo. Yo cuando paso un problema, la primera cosa que hago es me preguntar a mí mismo y preguntar a Dios. Es hacer una prueba de mí mismo y analizar por qué viene esto. Y el propio Dios en tu corazón, Dios te pone esto porque tú sabes que estás dando en el camino que no debe dar. Tú sabes que estás haciendo esto. Y entonces la persona se humilla y pide perdón a Dios y arregla su vida con Dios. Ahora, si es una persecución del diablo, si es un ataque, el propio Dios dice: esto porque tú estás predicando, este porque por causa de mi nombre, este por causa de esto. El diablo está te atacando. Allá dentro de ti está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comunica dentro de ti las cosas, testifica la verdad de nuestro espíritu, dice la Biblia, capítulo 8, versículo 16 del libro de Romanos, que el Espíritu fala, o sería mejor fala en portugués, habla a nuestro espíritu, testifica la verdad de nuestro espíritu. Entonces el Espíritu Santo, Él testifica dentro de nosotros. Esta es una prueba. Dios está te probando. Tiene que pasar esto, tiene que pasar por esta situación. ¿Cómo? Yo no estoy en pecado, ¿qué está pasando? Entonces muchas veces Dios nos prueba y usted clama y grita a Dios y Dios se calla y tú no escuchas a Dios, y después que usted vence la prueba. Algunos Dios muestra sueños para nosotros. Mi esposa muchas veces mostraba antes de nos probar para nos enseñar, mostraba a nosotros en la escuela, mostraba en una clase con una prueba en la mano. El Espíritu Santo comunicaba de la prueba que iba a venir, y a veces también comunica de una prueba que un ataque que Satanás va a hacer. Entonces Él comunica: va a pasar una prueba, va a pasar una situación. En el caso de Job era Satanás y Dios, porque Dios le permitió, Dios estuvo de acuerdo y permitió que Satanás tocase y obrase. Entonces Dios muchas veces nos mostraba que venía una agua sucia, vía un río, venía una agua sucia en dirección a nuestra casa. Entonces nosotros se preparaban, y a veces Él mostraba en el mismo sueño o visión que la agua se iba de nuevo. Entonces Dios estaba diciendo: va a venir una lucha, hijo, pero esta lucha se va, es un tiempo. Y así era, así sucedía. Acá está mi esposa, aleluya. ¿Cuántas veces tuvimos esa experiencia? Ella tuvo, yo tuve. Y Dios así muestra las revelaciones, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo va a nos revelar los días futuros, las cosas que van a suceder. Dice eso en la Biblia, capítulo 16 de San Juan, y versículo 13. Hermano, va a leer para nosotros, hermano Cristian, bien alto. Dice ayer que el joven son fuertes, entonces el joven tiene que hablar bien alto, bien fuerte. Gloria a Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino